Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Sigamos nuestro camino en busca de la Iglesia de Cristo. Ya hemos subido las escalinatas, hemos visto la fachada, la estructura de la Iglesia que Cristo fundó. Ahora, demos un paso adentro de esa Iglesia que Cristo fundó y vemos cuáles son las características que tiene por dentro. Ya hemos hablado de la unidad de la Iglesia, vamos a hablar ahora de la santidad de la Iglesia. La Iglesia de Cristo tiene que ser santa. Ahora nosotros sabemos que la Iglesia católica está llena de pecadores, hay muchos pecadores en el seno de la Iglesia católica. ¿Podrá ser esta la Iglesia de Cristo? Pues eso lo vamos a ver. Acompáñanos, amigos. Y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Comencemos con consejos para el camino. Escuchemos nuestra primera carta. Padre Juan, soy una de tantas que escucharon su plática en el retiro que usted dio en San Irineo. Nos habló de los problemas que han surgido dentro de la Iglesia. Eso no nos debe desanimar, porque Cristo vino precisamente a eso, a salvar lo que estaba perdido. Para mí, lo más importante es que hoy el Señor me ilumina y me hace ver otros problemas que son de verdad terribles e insalvables. Pero no para Dios, como es el comunismo que nos va minando sin que nos demos cuenta siquiera. Padre, la Iglesia sin duda está enferma, pero Dios en su gran misericordia ha enviado al Espíritu Santo y hoy nos viene a salvar. Pero hay sacerdotes y aún obispos que no aceptan el catecumenado. Padre, perdónenme el atrevimiento, pero creo que en los eclesiásticos está toda la culpa, o mejor dicho, es el diablo que se sigue apuntando un triunfo por un momento, porque el pobre pueblo lo sigue a ciegas, sin advertir nada. Pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el abismo. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una parada y meditar a dónde vamos, y una vez que reconozcamos que es el diablo el que nos lleva de la mano, retroceder inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Buscar el reino de Dios y su justicia ha de ser nuestra meta, pero sin el Espíritu Santo no llegaremos a ninguna parte. A las comunidades catecumenales les cabe el honor de tener el secreto para obtener ese tesoro. Que el Señor lo ilumine. Atentamente, Aide. Estimada hermana Aide, veamos si entendí bien su pregunta. No creo que todos, ni los obispos ni los sacerdotes, tengan obligación de aceptar el catecumenado, porque el obispo es el jefe en la diócesis y él decide qué movimientos o qué grupos son buenos para su salva según su propia autoridad, ¿verdad? Entonces, no todo obispo ni no todo sacerdote tiene que aceptar el catecumenado. Hay obispos que sí les gusta, que lo ven bien para sus diócesis, y otros que no les parece, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar la opinión del obispo y ustedes tienen que demostrar que esos grupos, que esos movimientos van a ser para bien de la Iglesia. Por otro lado, recuerde, tenemos que tener mucho cuidado con lo del Espíritu Santo y los carismas. El Espíritu Santo y el carisma no son independientes, y no cada quien porque tiene el Espíritu Santo y el carisma puede hacer lo que le dé la gana. Mire lo que nos dice el concilio. Dice, uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y la diversidad de los ministerios. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos. Sí, los dones carismáticos están subordinados al carisma de la autoridad. La autoridad ha sido puesta también por el Espíritu Santo, es un don, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar la autoridad de los obispos y someternos a esa autoridad de los obispos y los sacerdotes. Nuestros carismas, y no decir que yo tengo el Espíritu Santo, yo sí estoy ubicado y el obispo es un guía ciego de ciegos. No, porque el Espíritu Santo fue el que nombró al obispo, él recibió el Espíritu Santo precisamente cuando fue nombrado obispo, ¿verdad? Entonces,
No puede haber contradicción en esas dos cosas. Y lo dice también en el número, la cita de que acabo de dar es del número 7 de la Lumen Gentium, y en el número 13 vuelve a hablar más de los carismas y dice: los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y además, el juicio de su autenticidad y su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la autoridad en la Iglesia, a los cuales competen todo, no sofocar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Cita 1 Tesalonicenses 5, 12 y 19, 21. Para que ustedes estén muy, muy atentos con esos grupos carismáticos. Tienen que aceptar el carisma de la autoridad. Si no, de carismáticos pues no tiene nada, porque si ellos no aceptan el carisma del Espíritu Santo que ha dado autoridad a los pastores, pues entonces no. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Por eso es muy importante que estemos unidos siempre, siempre, todos, carismáticos y no carismáticos, a nuestros pastores. Escuchemos la carta de otra amiga que nos escribe. Estimado Padre, tengo 4 años que me entregué a mi Señor y me reúno en un grupo los sábados. Pero a veces me encuentro muy confundida, pues a mí me gusta mucho leer la Biblia. Tengo poco estudiándola, pues años atrás nunca me hablaron de la Biblia ni de un Cristo vivo, y en la Biblia leo cosas muy claras que mi Dios quiere. Quiero que me diga si no estoy pecando al ir a escuchar la palabra de Dios a otras iglesias, pues para mí es mucho alimento. Tu hermana en Cristo, Socorro. Estimada hermana Socorro, no entiendo eso de que a mí no me dijeron nunca antes nada de la Biblia, a no ser que usted nunca ha ido a su iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia todos los días, y estoy diciendo todos los días, no solo los domingos, se lee la Biblia. Y también nos la explican los domingos, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde uno tiene que ir. La Biblia, como ya les he dicho, todos los cristianos tenemos la Biblia y todos la seguimos la Biblia, ¿verdad? Los luteranos, los anglicanos, los bíblicos, todos tienen la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, lo que hay que entender, hermana, es que cada uno lo lee con diferente espíritu. Entonces, tenemos nosotros que leer la Biblia con el espíritu que nos ha dado a nuestra iglesia. Si no, se va usted a confundir más, ¿verdad? Entonces, primero yo le recomendaría estudie bien los fundamentos bíblicos de su fe católica. Por ahí tenemos que empezar. Ya que usted esté bien afianzada en sus fundamentos bíblicos, en su fe católica, entonces ya puede empezar a estudiar los fundamentos bíblicos de las opiniones diversas en los grupos bíblicos, ¿verdad? Pero primero tenemos que hacerlo primero, porque si usted no ha puesto los fundamentos de su fe primero, pues la va a perder esa fe, y no podemos estar jugando con la fe. Por eso tenemos que alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, como usted dice, con la Biblia, que es alimento para nuestra alma, pero también lo es la Eucaristía, porque la Biblia, recuerde, es nada más la palabra escrita, es palabra de Dios, pero solo la palabra escrita. Y la Eucaristía, en cambio, ahí está la palabra viva en cuerpo, alma y divinidad. La palabra que dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y usted no vaya a rechazar, por la palabra escrita, vaya usted a rechazar la palabra viva, que eso es lo que a muchos les sucede. Entonces, afiáncese bien primero en su fe católica y no les ponga para no perderla. La música y su mensaje. Reconstruyamos nuestra libertad. Canta para ustedes Silvia Bravo. Bondad destrona la maldad, tú y yo tenemos
Dios no quiere esclavos en su iglesia, quiere hombres libres, que estén en la iglesia porque la aman. Por eso tenemos que conocer cada día más nuestra fe y reconstruir esa iglesia en el amor y en la verdad. Hablemos ahora de otra característica distintiva de la Iglesia de Cristo, la santidad. Así lo dice San Pedro en su primera carta. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo de su propiedad. Así la llama también Pablo. La Iglesia de Dios en Corintio a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 5:25, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así, gloriosa, sin mancha o arruga, sino santa e intachable. La iglesia que Cristo fundó debe ser una iglesia santa. Veamos por qué creemos los católicos que la iglesia católica es santa. Así lo decimos nosotros, una santa, católica, apostólica. Primero hay que distinguir la santidad de Dios de la santidad de los objetos o personas. Dios es santo por sí mismo. En este sentido, Él es el único santo. Por eso cantamos en la misa, Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Todas las demás personas o objetos, su santidad no es propia, no es personal, sino les viene de Dios, de su relación con Dios. Es esta relación con Dios lo que nos santifica y nos hace santos. Ahora sí podemos entender mejor por qué decimos que la Iglesia Católica es santa. Por su relación con Dios, porque la Iglesia Católica es santa porque tiene como fundador al mismo Cristo. Y también es santa por el Espíritu Santo que actúa en ella como principio vital interno. Es santa por sus medios con los que nos santifica, son los sacramentos, entre ellos la Santa Eucaristía, el santo bautismo, el santo sacrificio de la misa. Es santa también la Iglesia en su fin, porque su fin es predicar la santa doctrina. ¿Por qué santa? Porque es la doctrina de Cristo. Ahora bien, mientras la Iglesia es santa en su origen, en su fin, en sus medios, en su doctrina, no lo es en todos sus miembros. Porque la Iglesia de Cristo en esta tierra es una iglesia peregrinante. Por eso dice la Lumen Gentium en el número 8. La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Por eso nosotros no pertenecemos a la iglesia de los salvados, sino a la iglesia de los redimidos. Porque el que dice que ya está salvado es como un angelito en el cielo. Ese ya es justo e impecable. Ese ya no necesita de Cristo. En cambio, nosotros siempre estamos necesitados de Cristo. Siempre tenemos que rezar el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En cambio, los que ya están salvados, esos ya no tienen que pedir perdón por sus pecados, ya no tienen que rezar el Padre Nuestro. Nosotros sí. Siempre estamos necesitados de la ayuda del amigo de los pecadores, Cristo. No vamos pues a negar que en la Iglesia Católica han habido grandes pecadores, pero también tenemos que reconocer que ninguna otra iglesia ha dado tantos frutos de santidad como la Iglesia Católica. Pregúntenle a cualquier cristiano, cualquiera, ¿qué nombre tiene? Y verán que el 95% de ellos tienen nombres de santos católicos. Muchos recuerdan los nombres de
de los 4 o 5 papas del siglo oscuro, de ya por el siglo X de la Iglesia, fueron papas malos. Pero se les olvida el nombre de los 78, que son santos, y de los 31, que fueron mártires. Fíjense, 31 papas que dieron su sangre por Cristo. Más aún, el hecho de que la Iglesia haya prevalecido a pesar de esos papas malos es signo de que es Cristo su fundador el que la sostiene. Porque si hubiera sido una iglesia nada más humana, se hubiera acabado la iglesia. ¿Cuántos mártires han dado su sangre por Cristo? ¿Cuántos católicos murieron con el grito en la boca, ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuántos misioneros perdidos en las junglas predicando la palabra de Dios? ¿Cuántas monjitas en la plenitud de su juventud consagradas a los más necesitados, a los más pobres entre los pobres, a los huérfanos? ¿Eso es amor a Cristo o qué es? Por eso, para ver la santidad de la iglesia, hace falta abrir los 2 ojos y no ver solo con el ojo izquierdo. A mí enséñenme una iglesia que haya predicado a más gentes el Evangelio, que haya enjugado más lágrimas, que haya educado a más ignorantes, que haya atendido a más enfermos, cojos, ciegos, leprosos, que haya recogido a más huérfanos en su seno. Una iglesia que haya hecho más obras de caridad, que haya engendrado más figuras excelsas, más santos. A mí enséñenme una iglesia que haya entregado más sangre y más vidas por Cristo, y yo me voy con ella. Hay muchos católicos que se asustan cuando otros cristianos les dicen que la iglesia está llena de pecadores, que la Inquisición, que la leyenda negra, que las riquezas del Vaticano, etcétera, etcétera. Ahora no voy a hablar qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto. Digámoslo claro, en la iglesia ha habido intrigas, escándalos, venenos, simonías. Los papas muchas veces fueron más príncipes temporales que jefes espirituales. Eso es verdad. Ahora, lo que yo voy a probar ahora, y pongan todos atención, es que a pesar de todo eso, puede ser divina. Y que a pesar de todos sus defectos, la iglesia puede ser fundada por Cristo. Piensen ustedes en el mundo. Yo pregunto, tú cristiano, ¿qué piensas? ¿El mundo es obra divina? ¿Es obra de la casualidad, del acaso, o es obra de Dios? Si eres cristiano y has leído la Biblia, sabrás y creerás que el mundo y el hombre que está en él son obra divina, obra de Dios. Y ahora te pregunto, ¿es que en el mundo no hay maldad, no hay egoísmo, no hay guerras, no hay infamias? Entonces, ¿qué? Porque en el mundo hay todo eso. ¿Deja el mundo de ser obra de Dios? Porque hay hombres malos. ¿Los hombres ya no son criaturas, creación divina? No, ¿verdad? A pesar de que hay cosas malas en el mundo que surgen del enemigo, de Dios, del demonio y de los hombres, el mundo sigue siendo obra divina. Lo mismo la iglesia. A pesar de ser divina, está formada por hombres frágiles y pecadores. Traidor como Judas, incrédulo como Tomás, pecador como Pedro, desconfiado como Felipe, amantes de los primeros puestos como Santiago y Juan. Una obra divina no necesariamente tiene que ser perfecta. Eso es lo que nunca deben confundir. El que sea santa no significa que sea perfecta, absolutamente perfecta, sin pecado y sin defecto. El único que es sin pecado y sin defecto es el santo de los santos, que es Cristo. Y Él no es obra divina, Él es Hijo de Dios. Cristo quiso formar su iglesia con hombres y no con ángeles. En ella hay santidad y pecado. En ella hay heroísmo y debilidad. En ella hay un Espíritu Santo que la anima y un Satanás que anda buscando zarandearla, como lo hizo con Pedro. La iglesia de Cristo tiene muchos defectos e imperfecciones. Y está bien que no aceptemos esos defectos.
que esas imperfecciones, pero no por eso vamos a negar que es la iglesia de Cristo. De la misma manera que nuestra madre tiene muchos defectos, pero no por eso negamos que sea nuestra madre. Cristo no prometió jamás que la iglesia no iba a pecar. Lo único que garantizó Cristo es que iba a prevalecer, a ser ella misma y a cumplir su misión a pesar del pecado y del mal y de los hombres. Igual que un río, su agua a veces corre hacia la derecha, a veces corre hacia la izquierda, va serpenteando a través de valles y montañas, pero su agua siempre corre hacia adelante hasta llegar al mar. Los ríos rectos no existen, esos son obras de los hombres. Lo mismo la iglesia. A veces se va a la derecha, a veces se va a la izquierda, porque está compuesta por hombres. Pero su caudal siempre conduce a las almas a Dios, porque Cristo la sostiene. Si el río empezara a llevar las aguas arriba, si la iglesia dejara de ser el instrumento de salvación, el que nos engañó fue Cristo, que había prometido que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Por otro lado, hay que recordar que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Místico significa misterioso, porque es una sociedad única en el mundo. Por un lado es divina, por otro lado es humana. Por un lado es pecadora, por otro lado es santa. Por un lado es visible y por otro invisible. La iglesia, en su más profundo misterio, es Cristo y los cristianos. Cristo cabeza y los cristianos sus miembros. Por eso cuando San Pablo persigue a la iglesia, Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Negar a la iglesia es negar a Cristo. Y amar a la iglesia es amar a Cristo. Terminemos leyendo el número 39 de la Lumen Gentium. La iglesia cuyo ministerio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella, para santificarla. La unió así como su propio cuerpo, y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por ello, en la iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Esta santidad de la iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiforme en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular aparece en la práctica de los llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado, tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esta santidad. Por tanto, hermanos, no basta estar en la Iglesia católica. Tenemos todos que responder a ese llamado a la santidad, para que también nuestras vidas sea un testimonio y ejemplo de la santidad de su Iglesia. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame hoy mismo al 1-800-777-4547. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por Él,
y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.